Hola polluelos, hoy vamos a empezar con la histología del aparato digestivo. Concretamente vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la cavidad bucal y todas sus estructuras, los labios, los carríleos, las encías, el paladar duro, el paladar blando, la lengua y los dientes. A histología digestiva la vamos a dar en 3 partes. Primero vamos a dar esa parte de cavidad bucal, luego vamos a hablar del tubo digestivo y finalmente vamos a hablar en una tercera clase de las glándulas anexas, de salivales, de hígado y de páncreas. Bueno, entonces, para comenzar con el desarrollo de la parte histológica del aparato digestivo, vamos a ver este PowerPoint que les preparé sobre cavidad bucal. Bueno, vamos a ver la histología del aparato digestivo, gentileza del Instituto Tejedor. El aparato digestivo está formado por el tubo digestivo y sus órganos asociados principales, entre ellos la lengua, los dientes, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. A fines prácticos, lo puede considerar constituido por el tubo o tracto digestivo y sus glándulas anexas. El tubo digestivo arranca en la cavidad bucal, pasa por la orofaringe, el esófago, el estómago y los intestinos, el intestino delgado y el intestino grueso. Las glándulas anexas son las glándulas salivales, el páncreas, el hígado con sus vías biliares. Bueno, ahí lo tenemos. Esta es la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, duodeno, yeyuno, íleon, el intestino grueso, ciego y apéndice, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide iliopelviano, recto y ano. Acá tengo el hígado y ahí tengo el páncreas. Y las salivales estarían acá, a la altura de la boca. Ese es el aparato digestivo. Vamos a analizar la cavidad bucal. Se divide en un vestíbulo y una cavidad bucal propiamente dicha. El vestíbulo es el espacio que hay entre los labios, las mejillas y los dientes. La cavidad bucal propiamente dicha se ubica detrás de los dientes y sus otros límites son: hacia arriba el paladar duro por delante, el paladar blando por detrás, hacia abajo el piso bucal que contiene la lengua y hacia atrás la entrada a la orofaringe que es el istmo de las fauces. Bueno, entonces, ahí tenemos. Esta es la cavidad bucal. El vestíbulo sería el espacio, esto sería vestíbulo, ¿ven? Ahí, entre el labio y la arcada dentaria. Lo que está por delante de las arcadas dentarias, los labios y los carríleos constituirían las paredes anterolaterales y las arcadas dentarias las paredes posterolaterales. Y después tengo la cavidad bucal propiamente dicha, que está detrás de las arcadas dentarias. El límite anterolateral son las arcadas dentarias, superior tengo el paladar duro por delante, el paladar blando por detrás, inferior es el piso bucal que contiene la lengua, y el posterior, donde, digamos, los alimentos pasarían a la orofaringe, es el istmo de las fauces. Este orificio, que acá se ve, con la úvula, que digamos se encuentra bien en la parte media del istmo de las fauces. Vamos, esos son los límites de la cavidad bucal. Con respecto a su constitución, desde el punto de vista histológico hay que analizar los labios, los carríleos, las encías, el paladar duro, el paladar blando, la lengua y los dientes. La cavidad bucal está tapizada por una mucosa, que tiene, en realidad son 3 tipos de mucosas que tiene la cavidad bucal, y que son una mucosa masticatoria, una mucosa de revestimiento y una mucosa especializada. Con respecto a la mucosa masticatoria se encuentra en las encías y en el paladar duro, sobre todo en el rafe medio. Posee un epitelio estratificado plano cornificado y en algunas regiones paracornificado. Ahora van a ver las diferencias. El paracornificado es similar al epitelio cornificado, salvo que las células superficiales no pierden sus núcleos y su citoplasma no se tiñe tan acidófilamente con neosina. Los núcleos de las células paraqueratinizadas son pignóticos, o sea, chiquititos, núcleos pigmeos muy condensados, y se mantienen hasta que la célula se expone, hasta que se desprende. En cambio, el epitelio cornificado de la mucosa masticatoria se asemeja al de la piel, al epitelio estratificado plano queratinizado de la piel, pero sin el estrato lúcido. Bueno, debajo del epitelio hay una lámina propia, o sea, un corion, que consiste en una capa papilar gruesa de tejido conectivo laxo, que tiene vasos sanguíneos y nervios. Y en la parte profunda de la lámina propia hay una capa reticular de tejido conectivo más denso. Es como la dermis papilar reticular, bueno, el corion es más o menos así. Bueno, la mucosa masticatoria tiene entonces, miren las diferencias. Esto sería un epitelio cornificado, queratinizado. Fíjense que hay una capa con gránulos de queratohialina en la parte superficial, después una capa córnea que las células no tienen núcleos, son bien acidófilas, bien rojizas, y después se ve el estrato disyunto. En cambio, en un paracornificado,
No se ven bien las células con gránulos de queratohialina, la capa córnea no es tan acidófila, es más clarita y conservan los núcleos. Las células conservan sus núcleos, pero bien condensados y pequeños, es decir, planos condensados y pequeños, de tipo pignótico. Muy bien. Con respecto a la mucosa de revestimiento, está en los labios, las mejillas, la superficie mucosa alveolar, el piso de la boca, la parte ventral de la lengua, el paladar blando. En estos sitios tapiza el músculo estriado, en los labios, mejillas y lengua, el hueso, en la mucosa alveolar, las glándulas, en el paladar blando, las mejillas, la superficie ventral de la lengua. Esta mucosa de revestimiento tiene papilas menos abundantes y más cortas, de modo que puede adaptarse al movimiento de los músculos subyacentes. En general, su epitelio no está cornificado, es un epitelio estratificado plano no queratinizado. Si bien en algunos lugares puede estar paraqueratinizado o paracornificado. Bueno, y finalmente tengo la mucosa especializada. Está asociada a la sensación del gusto y se halla restringida a la superficie dorsal de la lengua. Tiene papilas gustativas y los corpúsculos gustativos responsables de generar la sensación gustativa por estímulos químicos. Bueno, debajo de la mucosa, en la cavidad bucal hay una submucosa, bien definida, salvo en la superficie ventral de la lengua. Esta capa tiene bandas amplias de fibras de colágeno y elásticas, un tejido conectivo más denso, que unen la mucosa al músculo subyacente. También contiene múltiples glándulas salivales menores en los labios, las glándulas labiales, en la lengua, en las glándulas linguales, en las mejillas. A veces se encuentran glándulas sebáceas, que no están asociadas a un folículo piloso en la submucosa, justo al lado, por ejemplo, de los ángulos labiales y en las mejillas frente a los molares. Se ven a simple vista, y estos se llaman granos de Fordyce. La submucosa contiene los vasos sanguíneos y linfáticos y los nervios de mayor calibre, que forman las redes neurovasculares subepiteliales de la lámina propia de toda la cavidad bucal. Bueno, ahora, cuando analicemos cada una de las estructuras, voy a utilizar referencias. Cuando ponga EPQ, es epitelio estratificado plano queratinizado o cornificado. EPC, epitelio estratificado plano paracornificado o paraqueratinizado. EPNQ, epitelio estratificado plano no queratinizado o no cornificado. TCL va a ser tejido conectivo laxo, TCD tejido conectivo denso, ML tejido muscular liso y MEE músculo estriado esquelético. Como los labios. Tienen tres partes, una cara externa que es la piel, un borde libre, que es el borde vermelión por su color, y una cara interna que es la mucosa. Esto es piel, este es el borde libre y esta es la mucosa. ¿Cómo me doy cuenta? Yo acá no sé de dónde está tomado. ¿Cómo sé que esta es la parte externa y esta es la parte interna? Bueno, primero porque acá veo los folículos pilosos, del labio, digamos, del bigote o de la barba, ¿sí? Este es el epitelio de la piel, es estratificado plano queratinizado, y este es el epitelio mucoso no queratinizado, que es más grueso que el queratinizado, ¿sí? Entonces, esta es la parte mucosa y esta es la parte cutánea. Y este es el borde libre vermelión, que tiene papilas altas, papilas conectivas altas, vascularizadas, que le dan ese color rojizo al borde libre del labio. Bueno. Entonces, la cara externa que tiene piel tiene una epidermis, un epitelio estratificado plano queratinizado, y una dermis que tiene tejido conectivo laxo, que sería la dermis papilar, y tejido conectivo denso, que sería la dermis reticular. Como anexos tenemos la glándula sudorípara, las glándulas sebáceas y folículos pilosos. El borde libre vermelión tiene un epitelio estratificado plano cornificado, mascorion, tejido conectivo laxo con papilas altas y vasculares, que le dan su color rojo. Y en la cara interna mucosa tengo un epitelio estratificado plano no queratinizado, con un corion que tiene tejido conectivo laxo con glándulas labiales. Estas glándulas labiales son túbulo-acinosas. Después tengo una submucosa en el labio y el músculo, que adhiere, digamos, las mucosas al músculo, y distintos tipos de músculos estriados en el labio, como por ejemplo el músculo orbicular de los labios. Bien. Los carríleos, se considera carríleo la cara interna de la mejilla. Una mucosa que se continúa con la cara interna del labio y es muy similar a ella. Tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado, un corion con tejido conectivo laxo con las glándulas yugales, una submucosa de tejido conectivo laxo. Las glándulas yugales son túbulo-acinosas de tipo seromucosas, son glándulas salivales menores. Con respecto a las encías, el paladar duro y el paladar blando forman el techo bucal, que tiene un rafe medio y las caras laterales. Bueno, la encía también está en la arcada dentaria inferior. Pero el techo bucal, de adelante a atrás, tiene, bueno, en el medio tiene el rafe medio, y estas son las caras laterales. La parte anterior es el paladar duro, y acá atrás está el paladar blando. Esta sería la úvula. Bueno, y acá tengo la arcada dentaria,
y cubriendo la arcada dentaria la mucosa de la encía. La encía se continúa con el rafe medio y tiene una constitución muy parecida. La cara lateral del paladar duro se continúa con el paladar blando y tiene una constitución muy parecida. Por ejemplo, el paladar duro en el rafe tiene un epitelio estratificado plano queratinizado y un corion de tejido conectivo denso sin glándulas. Las caras laterales tienen un epitelio estratificado plano no queratinizado, con un corion de tejido conectivo laxo con glándulas que se llaman palatinas. Las glándulas palatinas también son glándulas salivales menores, son túbulo-acinosas. Bueno, con respecto al paladar blando, tiene una cara oral o inferior, que está revestida por epitelio estratificado plano no queratinizado y dispone de un corion de tejido conectivo laxo con glándulas palatinas. Es la prolongación del paladar duro de la cara lateral, así que es similar. En cambio, la cara nasal o superior da hacia la cavidad nasal, las fosas nasales, y está revestida por un epitelio que se considera de tipo respiratorio. Es común al aparato respiratorio, no al aparato digestivo. Es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, se lo abrevia PCCC. El corion es de tejido conectivo laxo con glándulas palatinas. Con respecto a las encías, reviste los alvéolos dentarios, se une a los dientes por un epitelio de 2 capas llamado adherencia epitelial de la encía, y el resto está constituido por un epitelio estratificado plano queratinizado con un corion de tejido conectivo denso sin glándulas. Y esto es el diente. Este es el surco gingivo dental, acá tengo la encía tiene un borde, esta es la cara externa de la encía, con un epitelio estratificado plano, un tejido conectivo bien denso, el epitelio se queratiniza en la encía, y después este es el borde libre, y acá tenemos el surco gingival, ¿no? Entonces, a nivel del diente, en donde se adhiere al diente, la encía, el epitelio de la encía es un epitelio biseriado de 2 capas, que se llama adherencia epitelial de la encía, que deriva de una vaina embriológica, que es la vaina de Herwig, cuando se produce la erupción dentaria que se rasga. La vaina de Herwig protege al diente mientras va erupcionando. Una vez que el diente erupciona, rasga la membrana esta de Herwig, y queda como la adherencia epitelial. Los restos de la membrana quedan como la adherencia epitelial de la encía. Bueno, con respecto a la lengua presenta una raíz, una B lingual y un cuerpo. La raíz y el cuerpo están separados por la B lingual. Entonces, si miramos la lengua de una vista dorsal, nosotros vemos la B lingual, ¿sí? Esta estructura con forma de B que tiene las papilas caliciformes, que la divide en una porción anterior móvil, que es el cuerpo de la lengua, y una porción posterior fija, que es la base o raíz de la lengua. Bueno, con respecto a la raíz de la lengua, es la porción posterior a la B lingual y es la porción fija. Contiene a la amígdala lingual, que es una formación linfática que pertenece al anillo linfático de Woldeyer para la defensa a nivel orofaringeo, la defensa inmunológica a nivel orofaringeo, y está revestida por un epitelio estratificado plano no queratinizado con invaginaciones profundas que se llaman criptas amigdalinas. Tiene un corion de tejido conectivo laxo y después tiene los folículos linfáticos de la amígdala lingual, y también a ese nivel encontramos las glándulas linguales posteriores, que son túbulo-acinosas de tipo mucosas. Entonces, acá tenemos la raíz. Tiene un epitelio de revestimiento, estratificado plano no queratinizado, y fíjense estas invaginaciones. Estas son las criptas amigdalinas, que se introducen en esta estructura, donde encontramos muchos folículos linfáticos. Ahí tenemos un folículo linfático, otro folículo linfático, que es la amígdala lingual, junto con la amígdala palatina, con las amígdalas tubarias, con la amígdala faríngea, forman el anillo linfático de Woldeyer. Después, acá tenemos el corion, y por debajo tenemos un conjunto de acinos mucosos que constituyen las glándulas linguales posteriores. Entonces, repito, un epitelio de revestimiento estratificado plano no queratinizado que emite invaginaciones profundas que llaman criptas amigdalinas, un corion de tejido conectivo laxo, los folículos linfáticos de la cripta amigdalina, y de la amígdala lingual, y después las glándulas linguales posteriores, que son mucosas puras. Bien, eso es la raíz. En cambio, el cuerpo es más complejo. Es la porción anterior a la B lingual, móvil. Presenta un revestimiento dorsal, una masa central y un revestimiento ventral. El revestimiento dorsal es rugoso porque presenta vaginaciones llamadas papilas. En algunos sectores tapizado por epitelio estratificado plano queratinizado, sobre todo sobre la cara dorsal de las papilas filiformes, y en otros por epitelio estratificado plano no queratinizado. Y tiene un corion de tejido conectivo largo. Después tiene un revestimiento ventral, que es liso porque carece de papilas. El epitelio es
estratificado plano no queratinizado, y el corion es de tejido conectivo laxo. Hay una submucosa por debajo de la mucosa dorsal, no por debajo de la ventral, y después tengo la masa central de músculo, ¿no? Esta masa central tiene músculo estriado esquelético cortado en todos los planos del espacio. Vas a ver músculos cortados en un plano transversal, en un plano longitudinal, en un plano tangencial u oblicuo. Esto es característico de la lengua. Si yo veo un preparado histológico con músculo estriado esquelético cortado en todos los planos, es lengua hasta que se demuestre lo contrario. Además, entre los haces musculares encuentro glándulas linguales. Las glándulas linguales son glándulas salivales menores y son túbulo-acinosas. Ahora bien, a diferencia de las labiales, de las palatinas y las yugales, que son mixtas, acá depende del sector. Las anteriores son mixtas, mucosas y serosas. Las glándulas linguales medias se llaman glándulas de von Ebner y son serosas puras. En un ratito vamos a ver que el conducto excretor de estas glándulas desagua en el surco circunvalador que rodea a las papilas caliciformes. Y las posteriores son mucosas, es lo que acabamos de ver en la raíz lingual. Con respecto a un corte longitudinal del cuerpo, lo que nosotros vemos es, bueno, esta es la parte dorsal, el epitelio acá está muy bajo aumento, será unos 6X, se ve como rugoso por la presencia de papilas, pero apenas se ven, ahora vamos a ampliar esta parte. Esta es la masa central, que es eminentemente muscular, con músculo que se ve así, cortado longitudinalmente, haces de músculo en corte transversal, otro en corte oblicuo. Esta es la punta de la lengua, y acá tenemos la base de la lengua, donde el epitelio es más liso. Bueno, si ampliamos la parte dorsal, lo que vemos, a menor aumento, pero mayor que el anterior, esto debe ser un 10 por, lo que vemos es que, bueno, acá tenemos, ¿no?, las papilas linguales, ¿sí?, el epitelio estratificado plano, rugoso por la presencia de papilas. Debajo tengo el corion y debajo el músculo. El músculo que tiene, como decíamos antes, orientaciones en todos los planos del espacio. Esto es muy característico de la lengua. Acá veo haces longitudinales, acá veo haces transversales, cortes fragmentados u oblicuos. Es decir, como el músculo de la lengua, y lo van a ver en anatomía con el FER, se dispone prácticamente en todos los planos del espacio, cualquier corte que yo haga de lengua, longitudinal, transversal o oblicuo de la lengua, voy a encontrar músculo esquelético cortado en todos los planos del espacio. Bueno, si ahora amplío el A y el B, lo voy a ver a mayor aumento, en el A y el B, mejor las papilas linguales. Papilas filiformes como estas, papilas caliciformes como estas, vamos a ver cada una de las papilas. También vemos el músculo, estriado esquelético, el corion, el músculo, y miren, acá que es una papila caliciforme, vemos las glándulas linguales medias de von Ebner, que tienen sinocerosos puros, que desaguan el conducto excretor, acá hay un corte de conducto excretor, desaguan este surco, que es el surco circunvalador. Entonces acá se ven también las glándulas linguales serosas de von Ebner. Bueno, vamos a las papilas linguales. Son imaginaciones del revestimiento dorsal, y pueden ser de 4 tipos: caliciformes, filiformes, fungiformes y foliadas. En el humano, las más importantes son las primeras 3. La foliada predomina en la lengua del conejo. Con respecto a las filiformes, la forma es de hilo. Hili viene de filum, que en latín quiere decir hilo, alargado. Esto es porque son las más pequeñas y más abundantes en los seres humanos, y son proyecciones cónicas alargadas de tejido conjuntivo que están tapizadas por un epitelio estratificado plano muy queratinizado en la parte dorsal, y no queratinizado o parcialmente en la parte ventral. La localización se distribuye sobre toda la porción dorsal de la lengua. Cuando antes me refería a la parte dorsal y ventral, no que la parte ventral de la lengua tenga papila filiforme. La papila filiforme está nada más que en la parte dorsal, pero si la papila filiforme, ahora vamos a ver el dibujito, tiene una formita alargada, tiene una superficie dorsal y una superficie ventral, la propia papila. Y entonces, esa superficie dorsal es queratinizada, la superficie ventral suele ser parcialmente queratinizada o no queratinizada. Bueno, con respecto a la localización, las papilas filiformes se distribuyen en toda la superficie dorsal anterior de la lengua, con los extremos apuntando hacia atrás. La función es que, como no tienen papilas gustativas, la función de estas papilas es solo mecánica: revestimiento y protección. Bueno, acá la tienen, ¿ven? Lo que yo decía es, vos tenés una parte dorsal y una parte ventral, porque apuntan como hacia la B lingual, digamos, hacia atrás. Entonces, esta es la papila filiforme, tiene forma alargada, de hilo, de pelo, de aleta de tiburón, con una superficie dorsal que se queratiniza y una superficie ventral, que es esta, que se suele no queratinizar. Y no tiene corpúsculos gustativos, es de revestimiento. Con respecto a las fungiformes, como su nombre indica, son proyecciones en forma de hongo. Fungi quiere decir hongo. Se localizan
En la superficie dorsal de la lengua se proyectan hacia arriba, que las papilas más arriba que las papilas filiformes, entre las que se encuentran dispersas. Y se ven a simple vista como pequeños puntos rojos, porque a su vez las papilas conectivas son muy altas y muy vascularizadas en estas papilas fungiformes que le dan un color rojo característico. Tienen la tendencia a ser más abundantes cerca de la punta de la lengua. Bueno, la función es que en el epitelio estratificado plano de la superficie dorsal de estas papilas se hallan corpúsculos gustativos, así que tienen una función sensorial. Estas son las papilas fungiformes, esta es una papila fungiforme intercalada, mira, esta es una filiforme, acá hay otra filiforme, acá tengo una fungiforme. Se proyectan, ¿sí? Por sobre el borde del epitelio, y fíjense el tejido conectivo subyacente, es muy alto y forma papilas profundas, unas papilas que llegan casi hasta la superficie con muchos vasos sanguíneos, y eso es lo que le da su color rojizo característico a esta papila fungiforme. Esta papila tiene corpúsculos gustativos, así que es sensorial. Vamos a las caliciformes. Son estructuras grandes, en forma de cúpula, copa o cáliz, de ahí es el nombre de caliciforme, que se encuentran en la mucosa justo por delante del surco terminal. Cada papila está rodeada por un surco profundo, que es el surco circunvalador, tapizado por un epitelio estratificado plano que contiene los numerosos corpúsculos gustativos. Se localizan en la vela lingual, hay de 8 a 12 de estas papilas, y la función es sensorial. Los conductos de las glándulas salivales linguales de von Ebner vacían su secreción serosa en la base del surco. Se supone que esta secreción expulsa el material acumulado en el surco para que los corpúsculos gustativos puedan responder con rapidez a los estímulos nuevos. Es decir, esta es la papila caliciforme, tiene una forma de cáliz o copa con una base angosta y un extremo superior ensanchado. Está revestida por un epitelio estratificado plano, este es el córico de tejido conectivo, y está rodeada por un surco, que es este y este. O sea, hay un surco que la circunvala, que la rodea. Como este es un corte bidimensional, lo agarro acá y lo agarro acá. Bueno, en las paredes del surco, en la papila, se encuentran, miren, todos estos son los corpúsculos gustativos. Estos son los ácidos serosos de las glándulas de von Ebner, su secreción desagua en el surco circunvalador y ayuda a limpiarlo, porque suponete, vos comiste algo dulce y queda en las papilas, ¿no es cierto? Y entonces los corpúsculos gustativos son capaces de responder a esa modalidad sensorial. De repente, vos comés algo salado. Está bien que, y esto lo vamos a ver en fisiología, en distintos sectores de la lengua están como más, están especializadas las papilas para determinados sabores, de los 5 sabores principales que digamos que pueden tener los alimentos. Pero no importa. Igualmente yo tengo que limpiar el surco de partículas para que las nuevas partículas que caigan al surco puedan estimular adecuadamente los corpúsculos gustativos. Esto lo hacen las glándulas linguales de von Ebner, que tienen son las glándulas linguales medias y tienen acinos serosos puros. Bueno, con respecto a las foliadas, la forma consiste en crestas bajas paralelas separadas por hendiduras profundas de la mucosa que están alineadas en ángulos rectos con respecto al eje longitudinal de la lengua. Se localizan en la parte lateral de la lengua. En las personas ancianas las papilas foliadas pueden no ser reconocibles, en las personas más jóvenes se descubren con facilidad en la superficie lateral. Recuerden que la función es que tienen muchos corpúsculos gustativos, en la hendidura desembocan glándulas serosas pequeñas. Y en algunos animales, como el conejo, las papilas foliadas constituyen el sitio principal de congregación de los corpúsculos gustativos. ¿Por qué se estudian entonces si no son tan importantes en humanos? ¿Por qué se estudian en histología humana? Normalmente en histología nosotros usamos modelos animales. Ustedes al final no tuvieron la posibilidad de ver ningún laboratorio de histología, pero este año por la cuestión de la pandemia, pero cuando se trabaja en los laboratorios de histología no trabajamos con preparados humanos. Trabajamos con preparados de rata, con preparados de conejo, o sea, con preparados de otros animales. Y bueno, es común que cuando vos trabajás con un preparado que es un modelo animal, veas cosas que después en los humanos a lo mejor es más difícil de localizar. Una de ellas son las papilas foliadas. Bueno, ¿cómo son las papilas estas? Como cuadradas, están en los bordes laterales de la lengua, también tienen su surco. En el surco desembocan, miren, acá están los conductos excretores de glándulas serosas, y en las paredes tienen corpúsculos gustativos, o sea que tiene una función sensorial. En resumen, a ver, antes de ir a los corpúsculos gustativos, en resumen, tenés 4 papilas, caliciformes, filiformes, fungiformes y foliadas. Forma, las caliciformes de cáliz o copa, las filiformes de hilo o de pelo, las fungiformes de hongo y las foliadas de hoja, folio quiere decir hoja. Después, localización, las fungiformes en el dorso y en la punta, las filiformes en la punta, las caliciformes en la vela lingual,
y las foliadas a los lados de la lengua. Función: las filiformes de revestimiento, las caliciformes sensorial, porque tienen corpúsculos gustativos, las fungiformes sensorial, porque tienen corpúsculos gustativos, y las foliadas sensorial, porque tienen corpúsculos gustativos. En cuanto a la importancia en humanos, filiformes, fungiformes y caliciformes son importantes, foliadas no son importantes. Ahí tienen como para hacer, digamos, un cuadro a doble entrada comparativo de las papilas linguales. Bueno, muy bien. Vamos a analizar los corpúsculos gustativos. Se localizan en las papilas fungiformes, caliciformes y foliadas, no en las filiformes. También se los encuentra en el paladar, en la faringe y en la laringe. La morfología. En los cortes histológicos, los corpúsculos gustativos se ven como estructuras ovaladas pálidas que se extienden a través de todo el epitelio, el espesor del epitelio. El orificio pequeño en la superficie epitelial, a la altura del vértice del corpúsculo, recibe el nombre de poro gustativo. La función es sensorial. El gusto se considera una sensibilidad por estímulos químicos en las que diversas sustancias sápidas, el sápido quiere decir sabor estimulante, el sabor, digamos, estimulante de las sustancias, contenidas en los alimentos o bebidas, interaccionan con los receptores gustativos situados en la superficie apical de las células neuroepiteliales. Ahora van a ver que tienen varios tipos de células. Bueno, entonces decíamos, ya lo vemos al MO, es una estructura esférica, ¿sí?, en el interior del epitelio, que tiene distintos tipos celulares, ahora lo vamos a ver, células sensoriales, células neuroepiteliales sensoriales, células de sostén, células basales o cortas. Este es un nervio, el corte de un nervio que inerva el corpúsculo. Este es el poro gustativo, de donde emergen prolongaciones que responden, tienen receptores para las partículas, para las sustancias químicas sápidas, las que estimulan el sabor. Bueno, ¿qué tipo de células tienen? Fundamentalmente tres tipos. Las sensoriales, son neuroepiteliales, son neuronas bipolares sensitivas, las células de sostén, o sustentaculares, y las células basales, que son, que generalmente son basales o cortas, son chiquititas, y son precursoras de las dos anteriores. Bueno, en forma esquemática, lo mismo que vimos antes al MO, vos tenés, este es el corpúsculo, ese es el poro gustativo del corpúsculo, este es el nervio, que lo inerva, vos tenés las células sensoriales, que son estas alargadas, que están inervadas, o sea, se conectan con las terminaciones de los nervios. Después tengo las sustentaculares, que son más claras, son estas que las sostienen, y tengo las basales o cortas, que son estas que están acá, y que serían precursoras. Este es el corpúsculo gustativo. Bien, vamos a los dientes. Los dientes son un componente importante en la cavidad bucal, y son indispensables en el comienzo del proceso digestivo para desgarrar, triturar, macerar los alimentos. Los dientes están incluidos y fijados en los procesos alveolares del maxilar y la mandíbula. Hay dos denticiones. La decidua, que son los 20 dientes temporarios o de leche que hacen erupción alrededor de los 6 meses, y la permanente, que son los 32 dientes definitivos que hacen su erupción alrededor de los 6 años, reemplazando a los dientes de leche. Respecto a la dentición decidua, comprende 4 incisivos mediales o centrales, los primeros dientes que sufren erupción más o menos a los 6 meses de edad, los centrales inferiores. En algunos niños el primer diente puede no emerger hasta los 12 o 13 meses de edad, hasta el año, pero habitualmente a los 6 meses. Hay 4 incisivos laterales que hacen erupción alrededor de los 8 meses, 4 caninos que hacen erupción alrededor de los 15 meses, 8 molares. El primer molar hace erupción a los 10 meses, entre los 10 y los 19, y el segundo entre los 20 y 31 meses. Bien, entonces, acá tenemos la dentición decidua. Los incisivos centrales hay 4, los inferiores y los superiores. Los inferiores a los 6 meses ponen la erupción, y los centrales a los 8 meses. Y se empiezan a cambiar entre los 6 y 7 años. Después tengo los laterales. Laterales superiores, ¿sí?, que comienza la erupción a los 9 meses, y los laterales inferiores, que comienzan a los 10 meses. Después los caninos. Los caninos, ¿dónde están? Acá. Los caninos erupcionan los superiores a los 16 meses, los caninos inferiores erupcionan a los 17 meses, y después los molares, el primer y el segundo molar. El primer molar erupciona a los 14 meses, el segundo molar a los 23 meses. Esa es la dentición decidua. 20 dientes en total, ¿sí? 8 incisivos, 4 y 4, 4 caninos, 1, 2, 3 y 4, y 8 molares. 4 primeros molares y 4 segundos molares. Bien. La dentición definitiva reemplaza los dientes deciduos a partir de los 6 años de edad, y comprende los mismos 20 tipos de dientes,
se caen y son reemplazados, más 8 premolares, no existen los premolares de leche, y 4 terceros molares, lo que se llaman comúnmente las muelas del juicio, porque pueden aparecer, pueden erupcionar alrededor de la adolescencia. Acá tenemos un esquema de la dentición permanente contra la dentición decidua. Si vos tenés, por ejemplo, una arcada superior dividida en una hemiarcada, cada hemiarcada tiene 5 dientes, un incisivo central, un incisivo lateral, un canino, un primer molar y un segundo molar, mientras que una hemiarcada en la dentición permanente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dientes, porque tiene un incisivo central, igual que la dentición temporal, un incisivo lateral, igual que la dentición temporal, un canino, igual que la temporal, pero tiene 2 premolares, que no existen en la temporal, tiene el primer y segundo molar, que también existen en la temporal, pero tiene el tercer molar, que en la temporal no existe. Se le agregan los premolares y el tercer molar. Bueno, ¿cómo es la morfología del diente? El diente presenta una corona, que es la porción visible del diente, un cuello, que es la transición entre la corona y la raíz, y una raíz, que es la porción del diente que se inserta en el alvéolo dentario. Acá lo tenemos, mirá. Este es el alvéolo dentario donde está insertado el diente. Esta es la raíz y esta es la corona. Con relación a la corona tenemos 2 tipos de corona. La corona clínica, que es la que vemos, y la corona verdadera o anatómica, la que va del cuello hasta la parte, hasta el extremo del diente. Pero como la encía puede cubrir parte del diente en la corona, yo veo menos que la corona, que toda la corona. Entonces, la que yo veo es la corona clínica, y totalmente toda la corona es la corona anatómica. Bien, este es el diente. El diente es hueco, tiene una cavidad que se llama conducto radicular a nivel de la raíz y cámara pulpar a nivel de la corona, que contiene un tejido blando muy inervado y muy vascularizado, que es la pulpa dentaria. En cambio, el diente está constituido por 3 tejidos duros. El que forma el esqueleto del diente, tanto en la corona como en la raíz, es la dentina. En la corona la dentina está cubierta por el esmalte, que es el tejido más duro del cuerpo, con un 97% de sales cálcicas, que le dan extremada dureza, mientras que en la raíz está cubierto por el cemento, que es un tejido de una dureza similar a la del hueso. Tienen un 60% de sales cálcicas. La dentina es menos dura que el esmalte, pero más dura que el cemento, porque tiene un 70-75% de sales cálcicas. Entonces, corona, raíz, cámara pulpar, conducto radicular, y los 4 tejidos básicos que son esmalte, dentina, cemento y pulpa. El esmalte está solo en la corona, el cemento solo en la raíz, la dentina en corona y raíz, y la pulpa en la cámara pulpar de la corona y en el conducto radicular de la raíz. Bien, vamos a los tejidos dentarios. Estos son esmalte, dentina, cemento, pulpa. 3 duros y 1 blando. El esmalte se localiza en la corona, tiene origen ectodérmico. La dureza es la sustancia más dura de todo el cuerpo. Tiene 96-98% de cristales de hidroxiapatita de calcio. Sus células se llaman ameloblastos. El prefijo amelo quiere decir esmalte. Son las células que generan el esmalte. Pero ojo, en el esmalte maduro desaparecen. Se dice que el esmalte es un tejido acelular. Algunos directamente no lo consideran un tejido, sino una especie de secreción. Porque para que sea tejido tiene que tener células. Y en el esmalte maduro no hay. Las características son que el esmalte está compuesto por los prismas del esmalte, que atraviesan todo el espesor de su capa, son estriados, formando las llamadas estrías de Red-Sius. Ahí lo tenemos, este es el esmalte, acá está la dentina, el límite entre el esmalte y la dentina es neto, porque se llama el límite amelodentinario, y es neto porque tienen distinto origen embriológico. El esmalte deriva del ectodermo superficial del estomodeo, mientras que la dentina deriva del mesodermo. Bueno, se ven estas estrías, ¿ven? Estas rayitas se llaman estrías de Red-Sius. Después también hay como unas láminas gruesas, que son básicamente fracturas del esmalte, que llaman laminillas del esmalte. Hay una línea que se llama línea neonatal en el esmalte, que es más gruesa, que se reconoce bien. Bueno, entonces, este es el esmalte, y lo más característico del esmalte es que es estriado y presenta las llamadas estrías de Red-Sius. La dentina se localiza en corona y raíz, es de origen mesodérmico. La dureza es menos dura que el esmalte, pero más dura que el cemento. Tiene alrededor del 70% de sales cálcicas. Las células de la dentina se llaman odontoblastos. Forman una capa epitelial en la parte interna, o sea, la que está en contacto con la pulpa. Desde ahí fabrican la dentina y emiten prolongaciones, que se llaman procesos odontoblásticos, en canalículos que tiene la dentina, en conductos que se llaman canalículos dentinarios.
La capa de odontoblastos retrocede a medida que la dentina se deposita, pero deja en esta última las evaginaciones odontoblásticas dentro de conductos estrechos llamados canalículos dentinales. El crecimiento rítmico produce ciertas líneas de crecimiento en la dentina, como las líneas incrementales de von Ebner, las líneas de Owen, que son más gruesas, que marcan momentos evolutivos importantes como el nacimiento. La línea neonatal marca el nacimiento. Por ejemplo, esta que vimos también en el esmalte. Bueno, tenemos una dentina primaria y una dentina secundaria. Esta es la cavidad pulpar. Acá veríamos el cuerpo de los odontoblastos, y estas estrías corresponden a los llamados túbulos o canalículos dentinarios. Dentro de cada uno de estos túbulos se mete una prolongación del odontoblasto que se llama canalículo, que se llama proceso odontoblasto. Con respecto al cemento, se localiza en la raíz, es de origen mesodérmico, es el menos duro de los tejidos dentarios, tiene una dureza similar al hueso con un 65% de sales cálcicas, y es el tejido que contiene la mayor concentración de flúor que cualquier otro tejido mineralizado del cuerpo. El cemento es producido por los cementoblastos. Son células cúbicas grandes parecidas a los osteoblastos del hueso. Los cementoblastos segregan una matriz extracelular llamada cementoide, que sufre una mineralización adicional. Durante la cementogénesis, los cementoblastos se incorporan en cemento, se diferencian, quedan quietos ahí y se convierten en cementocitos, que son células semejantes a los osteocitos del hueso. Así que el ameloblasto tiene el esmalte tiene ameloblastos, que después desaparecen. La dentina tiene odontoblastos que persisten, aunque en el límite entre la dentina y la pulpa. Y el cemento tiene cementoblastos y cementocitos. Las características es que presentan lagunas y canalículos en el cemento, las lagunas se llaman cementoplastos, como las del hueso, y los canalículos son los canalículos calcóforos, donde se meten prolongaciones de los cementocitos. Muy parecido a lo que pasa en el hueso. Se asemejan a las estructuras del tejido óseo que contienen a los osteocitos y a las evaginaciones osteocíticas. Bueno, con respecto al cemento, una característica es que las células se ven como si fueran así, arañitas, estrelladas. Esto es porque están dentro de una cavidad, estos son cementocitos, dentro de una cavidad que es el cementoplasto, y emiten prolongaciones en los llamados canalículos calcóforos. Hay dos tipos de cemento, un cemento acelular, más próximo a la dentina, y un cemento celular, que es más periférico, próximo a al ligamento periodontal. Bueno, con respecto a la pulpa dentaria, la cavidad pulpar central es el espacio dentro de un diente que está ocupado por la pulpa dentaria, que es un tejido conjuntivo laxo, un tejido conectivo laxo general de tipo mucoide, muy rico en glucosaminolicano. Está muy vascularizado y está muy nervado. Presenta un plexo nervioso que se llama plexo Raschkow, que le da su exquisita sensibilidad a los dientes. Los vasos sanguíneos y los nervios entran en la cavidad pulpar por el extremo vértice o ápex de la raíz en un sitio que se llama foramen apical. Es como un agujerito que tiene el diente ahí. Los vasos sanguíneos y los nervios se extienden hasta la corona del diente, donde forman redes vasculares y nerviosas debajo de la capa de los odontoblastos y aún dentro de él. Algunas fibras nerviosas desnudas también se introducen en las porciones proximales de los túbulos de la dentina y entran en contacto con las evaginaciones odontoblásticas. Está muy ricamente inervado y es muy sensible el diente. Por eso cuando vos tenés una inflamación y una permeabilidad, a veces te duele mucho, a veces cuando ingerís cosas calientes, a veces cuando ingerís cosas frías. Bueno, muchas veces te hacen lo que se llama el tratamiento de conducto. ¿En qué consiste el tratamiento? En destruir las fibras nerviosas que se encuentran en, digamos, la pulpa dentaria. De esa manera, ese diente queda completamente anestesiado, digamos. Bueno, la pulpa dentaria, como ven, es un tejido muy celularizado, muy laxo, parece el tejido conectivo laxo, tiene muchos vasos sanguíneos, también se van a ver ramificaciones de los nervios, están en contacto con la dentina, el tejido que la rodea es la dentina. Bueno, finalmente tenemos el periodonto. El periodonto es el conjunto de tejidos especializados, encía, ligamento periodontal, cemento, hueso alveolar, que rodean y soportan los dientes, manteniéndolos en los huesos maxilares y en la mandíbula. Dividen dos, el periodonto de protección y el de inserción. El de protección son los tejidos que se encargan de proteger al periodonto de inserción, y están formados por la encía que lo reviste y el epitelio de la unión, ese que derivaba de la vaina de Herdwick. Mientras que el periodonto de inserción son los tejidos encargados de sostener y mantener al diente en su posición en el alvéolo. Está formado por el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. El cemento se fija, el hueso alveolar,
por unas fibras que llaman fibras colágenas perforantes de Sharpey, similares a las que vinculaban el periósteo al hueso, si se acuerdan de la UP9 de crecimiento y desarrollo. Bueno, acá tengo el diente, entonces yo tengo, el periodonto está formado por la encía que cubre el diente, el ligamento periodontal que lo fija, fija el cemento al hueso alveolar, el cemento de la raíz, el hueso alveolar, donde está anclada la raíz. Estas 4 estructuras forman el periodonto, la encía, y la unión de la encía al diente forman el periodonto de protección, digamos. Y el otro es el periodonto de inserción. Ligamento periodontal, cemento radicular, hueso alveolar, corresponden al periodonto de inserción. Bueno, esto lo pueden ver en el Ross, lo pueden ver en el Génesis, lo pueden ver en el Junqueira Carneiro, lo pueden ver en el Sobota, lo pueden ver en el Garner Hyatt, hay en el Leder Burkitt Daniels, que es un atlas que está muy bueno, en los atlas de Di Fiore. Hay mucho material de histología para ver la parte de histología gastrointestinal. Bueno, polluelos, esto ha sido cavidad bucal, con toda su estructura, lo esencial que tienen que saber de cada una desde el punto de vista histológico. En la próxima clase vamos a dar el tubo digestivo, vamos a hablar del esófago, del estómago y de ambos intestinos, del intestino delgado y del intestino grueso, en cuanto a sus características histológicas. Nos vemos, polluelos, y, como les digo siempre, sigan cuidándose.